Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Uy, buenísimos días, es lunes 7 de junio y acá le damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través del 102.5, también a todos quienes se conectan a través de radio.uchile.cl y también quienes están ahí mirándonos a través de Facebook, y a ellos les hacemos una advertencia porque recuerden que en Facebook no podemos poner todas las canciones y este programa le lleva música. Conversación, por supuesto, y también música para acompañar esta mañana. Y vamos a estar conversando con el gran Gabriel León. Admiramos, queremos mucho a Gabriel León. Él es doctor en biología molecular, comunicador científico, divulgador, autor de varios libros, y esa ha sido la razón por la que lo hemos entrevistado muchas veces. Y ahora está lanzando este libro junto a María Paz Contreras, este libro que se llama Recetas con Ciencia, que es una continuación de su libros de preguntas, sus libros infantiles, en donde está esta hija con su papá reflexionando respecto a por qué suceden diversas cosas en la naturaleza y de ahí aprendiendo respecto a ciencia. Y esto es esas mismas conversaciones, pero aplicadas a la cocina con recetas para hacer en familia. Está muy bonito el libro, está muy entretenido de leer y vamos a estar conversando con Gabriel León al respecto. Y también vamos a estar conversando con María José López, directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo, para saber qué está pasando con el cumplimiento de la ley de inclusión laboral y al futuro reconocimiento constitucional de los jóvenes con discapacidad. De todo eso vamos a estar conversando con María José López y vamos a partir, esta la puso la Tania, así que va para la Tania. Tania, te quiero ver bailar al otro lado de la cámara, porque seguimos todos por Zoom, cada uno en su casa. Pero esto nos llega desde Colombia. Aprovechamos de mandar un abrazo sentidísimo a nuestros hermanos y hermanas de Colombia, con esto que es Messie Periné, con Bailar Contigo. Vivo fingiendo un sueño que no sé
Y ya estamos conectados con Gabriel León, doctor en biología molecular, autor de numerosos libros, divulgador entusiasta y amigo de esta casa. ¿Cómo estás, Gabriel León? Hola Antonella, muy bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, bien, me da gusto siempre conversar contigo y más ahora que venimos con este libro tan familiar y es familiar tanto en su concepto como en su producción. Sí, se lo mostramos a nuestros amigos de Facebook. Ahora nos están mirando Facebook, Gabriel. Tenemos estas recetas con ciencia y es muy familiar por varias razones. Yo voy a plantear la primera, es la continuación de los libros de preguntas, ¿cierto? De las preguntas raras que están inspirados por las conversaciones entre Gabriel y su hija. Y aquí, de nuevo, aparece, ¿cierto? Pachi y su papá y su perro Coco, hablando de cómo se producen ciertos deliciosos platos en la cocina, pero también cuál es el sentido científico de algunos de esos procesos. Y este libro además fue escrito por Gabriel León y su compañera María Paz Contreras. Así que qué lindo trabajo. Hablemos un poquito de eso. Exactamente, y te decía lo mismo mientras tú hablabas, decía, es súper familiar porque además, claro, lo escribí con María Paz. Nosotros nos casamos en diciembre del 2019, fue el último carrete antes de la pandemia. Llevamos hartos años juntos y en la casa se cocina mucho. De hecho, yo le conté el otro día a alguien que no me creía. Durante toda la pandemia, en esta casa no se ha pedido comida a domicilio ni un solo día. Eh, ¡Wow! Acá cocinamos y se cocina mucho. Y el espacio de la cocina es un espacio muy familiar. Afortunadamente los dos somos buenos para cocinar. Teníamos nuestras recetas favoritas que juntamos evidentemente cuando empezamos a vivir juntos hace varios años atrás. Y nos dimos cuenta durante la pandemia justamente de que se produjo un espacio en el que con los niños en la casa, por ejemplo, y la urgencia de tener que preparar comida todos los días, la tentación de recurrir al delivery, olvidarnos de la comida casera, había varios impactos pandémicos asociados a la cocina. Y por otro lado, cada vez que cocinamos con María Paz, yo le decía, mira, esto pasa por aquí y por allá, esto ocurre por esta razón, ¿te has fijado que Entonces me dijo, ¿sabes qué? Hay un montón de cosas súper choras de ciencia y de cocina, hay un proyecto súper choro acá. Y así fue planteado el proyecto, pensando en que los dos deberíamos participar en el libro, y se convirtió justamente en aquello, en una suerte de acompañamiento para un momento muy particular, porque este es un libro pandémico, fue concebido en pandemia, fue publicado en pandemia, con la idea de recuperar ese espacio, que es la cocina, con comida casera, con comida sana, con ingredientes que uno puede comprar en cualquier negocio, incorporar a los niños además en ese proceso, que se acostumbren a estar también en la cocina, pero además contando cómo la cocina es un gran laboratorio de ciencia, contando que estas transformaciones que uno ve cuando uno muerde una manzana y se pone oscura, cuando uno tuesta un pan y cambia de color, cuando uno tira un huevo en un sartén y la clara se pone blanca, ¿cierto? Cambia la consistencia y el color, todos esos son cambios físico-químicos que el día de hoy comprendemos y cuando uno los entiende, la cocina pasa a un nivel nuevo. Uno puede aprender de las recetas, las puede ajustar, puede meterle mano, puede modificar y de la mano evidentemente con 15 recetas muy bien explicadas y que funcionan. Así que ahí está la historia un poco de este libro y como tú dijiste es exactamente un proyecto muy, muy familiar. Ahora, a lo largo de las publicaciones de los libros de las preguntas raras, o sea, como Me sigue la luna, ¿por qué los mocos son verdes? Y otros, hemos visto crecer a Pachi, a esta Claro. niña, ¿cierto? Que partió haciendo preguntas y ahora está de su chef en este libro, ¿no? Cocinando con el papá. Hablemos también un poco de esa participación y de este diálogo súper envidiable entre este papá y esta hija que esperamos pueda replicarse entre quienes tengan el libro. Es un súper buen ejercicio. Exactamente, yo creo que, bueno, los libros parten así. Este es un libro que no se me ocurrió a mí, y yo creo que eso es importante también destacarlo. Este es un libro que fue un mandato de mi hija, el primero, el de los mocos. Ella me dice, cuando me hace una pregunta sobre el cuerpo, que eran los dedos arrugados en la tina, y me pregunta por qué se arrugan los dedos cuando estamos debajo del agua, y yo dije, no tengo idea, pero me comprometo a averiguarlo. Y cuando le explico finalmente, ella me dice, tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Y es fascinante porque efectivamente hay un espacio ahí donde esas preguntas motivan además conversaciones. Y tenemos esta idea de que las preguntas de los niños a veces son poco relevantes, son menos urgentes que las preguntas nuestras. Pero fíjate que pasa algo divertido porque muchos adultos que han leído el libro me dicen, yo cuando era chico me hice esta pregunta y nunca la pude contestar, nunca lo encontré. Y tuve que esperar que mi hijo me la hiciera a mí y de la mano del libro encontramos la respuesta. O sea, estamos llenando, cerrando finalmente ese círculo de la pregunta que uno mismo se hizo. Y yo creo que eso fue lo fantástico.
uno puede sentirse muy identificado con lo que ocurre ahí, que de nuevo apelo a esta cosa familiar. Para mí siempre estos libros fueron un libro de día domingo en la mañana en pijama, con el pelo desordenado, muy familiar en el lenguaje, en la interacción, en las preguntas, y evidentemente la idea era que uno se sintiera reflejado en el libro. Por eso que estas preguntas que aparecen en el libro son preguntas de niñas y niños chilenos, preguntas que me hicieron en algún momento en charlas o por redes sociales. Entonces también eso es un valor, y por eso es tan importante, creo yo, porque ha servido para que uno se refleje y diga, esta es la pregunta que yo me hice. Y todo el mundo se siente que está interpelando al autor a través de esa pregunta que hizo cuando era chico y que ahora está siendo contestada. Exacto, exacto. Y además es un libro muy divertido de leer. Sí, pues esa es la idea, que sea un libro divertido de leer, porque además nuestras interacciones familiares son así. Tienen humor, son divertidas, nos reímos de sus reacciones, de sus preguntas, del no saber, de las cosas que nos pasan. Si al final cuando uno piensa en la vida interior, en la vida de la casa, que hemos tenido mucho tiempo para experimentarla en pandemia, pasan cosas divertidas. Y esas cosas divertidas tienen que estar reflejadas también en estos libros que son de nuestras anécdotas, son de nuestra cotidianidad. Sí, yo creo que al final es eso. Tengo la sensación que parte importante del éxito que han tenido estos libros es por aquello, porque apela a esa cotidianidad donde todo el mundo que lee el libro se puede sentir reflejado, porque los personajes hablan como hablamos en nuestra casa, y hacen las cosas que uno hace en la casa. No pretende ser otra cosa distinta a lo que ocurre en la casa. La única diferencia es que a veces las preguntas, y digo a veces porque también es importante eso, a veces las preguntas de la protagonista encuentran una respuesta, porque a veces no hay respuesta. Y eso también me fascina. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Nadie sabe. Y esa es una muy buena pregunta y nadie tiene la más mínima idea. Y es una invitación. Este libro no pretende ser un libro de respuestas, es un libro de preguntas. Es un libro que pretende abrir una puertecita para que después cada uno explore, usando su curiosidad, preguntas nuevas. Y yo creo que haciendo eso el libro claramente cumple con su objetivo. Ahora, es entretenido porque es un libro que es un libro de recetas, hay 15 recetas acá, todas explicadas con los ingredientes, con los procesos, entre medio están los diálogos de Pachi y su papá, ¿cierto? Y el perro Coco, por supuesto, que es muy importante, tiene su propio Instagram, el perro Lucas, perdón, que tiene su propio Instagram, lo pueden buscar, ahí está, con además las bellísimas ilustraciones de Paula Balbontín, y todo este diálogo científico que siempre es muy entretenido. Y aquí aparece, Gabriel, algo que tú y yo hemos conversado antes, pero que me parece importante volver a instalar, ¿no? Que es esta reflexión respecto a la necesidad de generar mirada crítica de parte de los niños, especialmente en un contexto en donde, lo hemos hablado antes y retomo algo que tú me dijiste hace algunas entrevistas atrás, ¿cierto? En un momento en donde las fake news agarran mucho espacio porque en Twitter todas las opiniones ocupan el mismo espacio, diríamos, ¿no? Y hablemos un poco de lo que está entonces detrás de este ejercicio de escribir para niños, ¿no? No solamente es gozoso, sino también es absolutamente necesario. Bueno, yo creo que ahí tiene un rol súper importante en lo que entendemos como ciencia, y sacarnos de la cabeza la idea de que la ciencia es una bolsa con verdades donde yo meto la mano y saco la solución a un problema. La ciencia no es eso, esos son productos de la ciencia, son respuestas, son curas de enfermedades, patentes, todo lo que ustedes quieran. Eso es el producto de... Pero lo que pasó antes, la ciencia es un ejercicio intelectual. Esta forma de hacerle preguntas a un sistema, cualquiera sea el sistema, a las sociedades, a las rocas, a los átomos, a lo que ustedes quieran. Y en la resolución de esa pregunta, en el intento de resolver esa pregunta, aparece conocimiento nuevo. Eso es ciencia. La ciencia no ocurre donde hay un laboratorio, la ciencia ocurre donde hay una pregunta. Y contestar esta pregunta con un espíritu escéptico y crítico de mis propias ideas, que es algo súper difícil, ¿cierto? Ese proceso es tremendamente útil para sobrevivir en este mar de información y desinformación que es, por ejemplo, Internet. Porque si yo voy con una idea preconcebida, sin un espíritu crítico hacia mi propia idea, en el fondo, tal vez yo estoy equivocado. Tal vez mi visión de este punto no es la correcta. Tal vez la información que tengo no es la correcta y tomé una decisión. Y si me enfrento a Internet, por ejemplo, seguro voy a encontrar a alguien más que piensa lo mismo que yo. Y fácilmente puedo confirmar una idea equivocada, porque digo, esta persona que vive allá en República Checa cree lo mismo que yo. Así que estoy bien. Alguien más, y no, po. A lo mejor es la persona entre 1000 opiniones distintas que te dice, mira, acá está el dato. Y por eso es tan importante este ejercicio, es aprender cómo se hace ciencia. Aprender que si uno concluyó algo en base a un set de datos, pero luego el set de datos se agranda, y tu conclusión original ya no funciona porque tiene que ajustarse a los datos nuevos, bueno, hay que hacerlo. Y yo abandono mi conclusión inicial sin ningún problema para abrazar una nueva, independiente si era mi idea o no.
Y a veces eso cuesta porque muchas veces preferimos tener la razón que acercarnos a la verdad. Y yo creo que ese es un mal grande en nuestra sociedad al día de hoy. Para muchos es reconfortante saber que tienen la razón. Y en eso abandonan esta necesidad de ir a encontrar no la razón, sino que la verdad. Y porque yo puedo estar equivocado. Entonces creo que ese ejercicio también es sumamente importante el día de hoy, que se asocia justamente con este espíritu crítico a la hora de acercarse a la información, que tiene que ver con cómo yo me acerco con el espíritu crítico a la evidencia científica. Lo que pasó ahora, por ejemplo, con el magnetismo y las vacunas, que mucha gente vio que se pegaba algo y concluyó automáticamente que ese fenómeno era magnético. Pero, ¿qué es magnetismo? Yo tengo que entender cómo funciona el magnetismo. Si yo tengo un imán, por ejemplo, acá, y se pega a una cosa metálica que tengo acá, ¿cierto? Se pega, pero también funciona si lo pongo boca abajo, porque el magnetismo es así. ¿Funciona igual en el fenómeno que la gente está describiendo en redes sociales? No me queda del todo claro. Yo no he visto a nadie en 90 grados. Y el magnetismo también funciona si yo pongo un metal y pongo un papel entre medio, y yo pego el imán, y el imán se va a pegar igual con papel y todo entre medio. Entonces, hagan ese ejercicio y pongan una servilleta de papel entre el brazo y la cuchara. Si no se queda pegado, entonces no es magnetismo, ¿te das cuenta? Entonces, no, y además hay tantas cosas además que podrían haber pasado. Uno saca la ropa a la secadora y es eléctrica. Bueno, entonces, eso tiene que ver con saltar a una conclusión de algo que yo ya creía. O sea, las vacunas tienen algo. Entonces, ¿cómo me aproximo con espíritu crítico a eso? Bueno, tengo que tratar de demostrar que no tengo la razón, porque así funciona la ciencia. Y ese es un problema porque nos encanta tener la razón, es casi contraintuitivo. Por eso es tan importante aprender a equivocarse, aprender que mi respuesta puede estar equivocada, porque eso nos va a servir para navegar por la vida. No solo pensando que uno quiere que los niños sean científicos, porque esa no es la razón para escribir este tipo de libros. La idea es poder enfrentarse a un mundo cada vez más complejo con mejores herramientas. Ahora, me da la impresión, Gabriel, de que, por eso pienso que el libro tiene muchas entradas posibles. Una es que generar una herramienta que facilite el encuentro. Eso es lo primero que a mí se me ocurre, ¿no? Que hay una cosa muy amorosa en el libro. O sea, es como, tratemos de replicar lo que pasa aquí entre Pacha y su papá, ¿no? Y luego está, en ese proceso nos vamos haciendo preguntas, nos vinculamos, aprendemos cosas, etcétera, y ahí viene entonces el desarrollo de hacerse preguntas, de buscar las respuestas, etcétera, que es tan importante ahora, especialmente en pandemia, y tú escribiste un libro al respecto, que les recomiendo, lo pueden buscar, un libro cortito, muy claro sobre la historia de las pandemias, de lo que sabemos de las pandemias y de lo que sabemos hasta ahora, ¿cierto?, del SARS-CoV-19, nos ayuda, ¿cierto?, a tener esta mirada. Y quería preguntarte también respecto a eso, ¿cómo sientes tú que la pandemia misma ha exacerbado esta necesidad de buscar respuestas? Yo creo que esa es una gran pregunta, Antonella, porque la pandemia ha sido un experimento natural para mostrarnos hasta qué punto haber dejado que este tipo de creencias siguieran su curso, porque en teoría eran poco dañinas. Habían formas de pensar que eran equivocadas, que mostraban que había un problema, pero la gente decía, da lo mismo que la gente crea que la Tierra es plana. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te molesta? Así como, da igual, si no es dañino que alguien crea que la Tierra es plana, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el problema es que es una forma de ver el mundo. Y vimos de manera ahí como testigo, vimos cómo esto fue creciendo. Y vimos como un montón de gente dijo, no, es mi opinión y tienes que respetarla. Y no hicimos nada en contra de eso. No dijimos, viejo, esto no es una opinión. Uno no opina sobre la ley de gravedad. Tú no puedes opinar que la ley de gravedad no existe y vas a salir por una ventana del 10º piso. Porque no funciona así. Creo que fuimos muy condescendientes en ese sentido. Fuimos poco críticos a la hora de enfrentar esa forma de ver el mundo. Y el día de hoy, esa forma de ver el mundo nos explotó en la cara. Cuando enfrentamos un problema complejo a nivel global que requirió que las personas usaran el pensamiento crítico para decir, sí, esto existe, es verdad. La semana pasada murió una amiga de mi suegra que no creía en el virus durante el fin de semana. Ella y su hermano no creían en el virus. Dicen, no, pues estas cosas que inventan. Los dos murieron de coronavirus. Entonces, hemos llegado a este punto, al punto en que lo que yo opine con respecto a la existencia o no de un virus condiciona mi comportamiento. Entonces creo que la pandemia ha sido la evidencia más clara que esta forma de pensar sí es nociva y sí es peligrosa para las personas. Claro, nadie va a caminar hasta el borde del mundo, ¿cierto? Y va a morir en el intento tratando de mostrar que la Tierra es plana. Pero se alinea con una forma de ver el mundo. Y los psicólogos sociales que estudian este tipo de creencias
Lo sabían hace mucho tiempo. Dicen, esta es una forma de ver el mundo. No es que haya gente que tuvo poca ciencia en el colegio y cree que la Tierra es plana. Esto se ajusta con un montón de creencias de esta misma naturaleza. Y alguien que cree que el hombre no llegó a la Luna, es mucho más probable que crea que la Tierra es plana o que el virus no existe. O que las vacunas tienen un chip con 5G o cualquier otra cosa. Entonces, esa forma de pensar, muy masificada, por cierto, es la que ha quedado en evidencia en un escenario en que a escala global es necesario que las personas sigan lo que los expertos les dicen. Pero muchos, sin el conocimiento, han decidido cuestionar a los expertos sencillamente porque sienten que es su derecho tener una opinión contraria sin aportar ninguna evidencia al respecto. Y es como súper condescendiente decirle, ¿sabes qué? Ok, ten tu opinión, pero no, po. Y creo que es importante que como sociedad al día de hoy tengamos claro que hay consecuencias súper graves, tanto individuales como colectivas, cuando dejamos que este tipo de formas de pensar proliferen. Por eso es tan importante recuperar la esencia de la ciencia, no la ciencia como la verdad, sino que la ciencia como este ejercicio escéptico para cuestionar todo, siendo lo más importante que cuestiono mi propia opinión con respecto a las cosas. ¿Y cómo detenemos eso? Y estoy pensando particularmente en los niños y adolescentes que son tan susceptibles a desarrollar, ¿cierto?, una mirada crítica. Sabemos que una de las cosas que está funcionando mal es el mal ejemplo de los adultos, ¿cierto? Sí, Respecto claro. a no buscar suficientes antecedentes para antes de Mm, desarrollar una opinión. Luego, libros como los tuyos, como este mm. Recetas Conciencias y los otros, nos ayudan desde esa perspectiva. Para quienes nos están escuchando, ¿qué hacemos para desarrollar en los niños y en los adolescentes esta mirada más crítica respecto a la información que reciben, especialmente por Internet? Tengo la sensación, y puede que me equivoque, por supuesto, porque es solo una sensación, de que las generaciones más nuevas, las que nacieron con Internet, tienen muy claro que no todo lo que está en Internet es cierto. Como que lo saben, así como cuando yo era chico, cuando yo tenía, no sé, 8 años y quería saber algo más sobre los egipcios, yo iba a una enciclopedia. Uh -huh. En mi casa había una súper viejita, me acuerdo que me gustaba jugar con las banderas de los países que ya no existían porque la enciclopedia tenía 30 años, no sé. Pero yo sabía y tenía más o menos claro que lo que yo leía con respecto a los egipcios ahí estaba bien. En el fondo yo tenía claro que leer era aprender. Pero el día de hoy eso ya no es cierto. Yo puedo pasarme todo un día leyendo cosas en internet y no aprender nada más que basura. El problema es que yo voy a seguir convencido que leer es aprender. Y me ha pasado. Gente que me dice, oye, las vacunas causan autismo. Y yo digo, ¿pero de dónde sacaste eso? Me dice, no, lo leí en internet. Como que adquieren un La gran Julius conocimiento. Navas. Exactamente. Por ejemplo, adquieren un conocimiento pensando que leer es aprender, porque antiguamente a lo mejor era cierto. Antiguamente uno leía una enciclopedia y tenía la razonable certeza, porque era un trabajo que había hecho alguien, de que sí, estaba bien. Pero el día de hoy eso ya no es cierto. Nuestro contrato social con la información, si ustedes lo quieren, cambió. Ya no todo lo que yo leo es cierto. Ya no todo lo que... Ojo, ya no todo lo que yo veo es cierto. Déjenme contarles que hay una red social que se llama TikTok, que es muy entretenida y me encanta. La creatividad de la gente para hacer unos videos es impresionante. Cuando uno le da herramientas a gente que es creativa, es impresionante. Pero hay una cuenta en particular que se llama Deepfake Tom Cruise. Y es una cuenta donde una persona usa algoritmos computacionales para reemplazar su cara por la cara de Tom Cruise. Y él hace videos donde es la cara de Tom Cruise hablándonos. Y es igual a Tom Cruise. No hay forma de saber que no es Tom Cruise. Lo sabes porque la cuenta dice deep fake Tom Cruise. Uh A lo que -huh. voy con esto, la tecnología actual hace que incluso las cosas que vemos no podemos estar seguros. Entonces, es un desafío a todo lo que hemos hecho como cultura en los últimos 10.000 años. Ya no todo lo que leemos es cierto, pero ya no todo lo que vemos es cierto y nosotros confiamos en nuestros ojos. Confiamos tanto en nuestros ojos que el testimonio de un testigo ocular puede mandar a alguien a la cárcel. Uh -huh. Así tanto confiamos en nuestros ojos. Entonces, es un tiempo en el que estamos desafiando completamente nuestra forma de relacionarnos con la información. Entonces, tengo la sensación de que los más chicos lo tienen más o menos claro porque vienen de ese mundo. Pero hay otra generación que viene del mundo de las enciclopedias, por ejemplo, el mundo de los periódicos, donde había una certeza razonablemente buena de lo que uno leía era cierto, hasta ciertos márgenes, ¿cierto? Más allá de la opinión. Pero el día de hoy eso ya no es cierto, pero nos quedamos con esa idea. Y por eso esa transición ha sido particularmente compleja para aquellos que no nacimos en el mundo digital, pero que hoy vivimos en él. Y que seguimos pensando en la información como algo que uno adquiere solamente leyendo. Pero tengo la información que los más chicos lo tienen más claro. Y si no lo tuvieran así, creo que la enseñanza de la ciencia es fundamental, porque, insisto, la ciencia lo que enseña es a pensar, no cosas. No me sirve de nada saber qué año y qué día se descubrió el oxígeno,
como si uno pudiera determinarlo en una línea temporal. Lo que me sirve realmente es qué pensaron y cómo las personas que llegaron a ese descubrimiento lograron darse cuenta que era algo nuevo. Eso sí me sirve, Ujú. enseñar a pensar. Por eso yo creo que la ciencia es una herramienta útil para ese camino. Bueno, muchísimo que hacer. Lo bueno es que Gabriel León ha escrito muchos libros para ayudarnos en ese camino. El más reciente, Recetas Conciencia, para que además se acompañen, se entretengan, se rían. Está bien divertido el libro y muy bonitamente ilustrados. Trabajo de Gabriel León, María Paz Contreras y Paula Balbontín. Gabriel, siempre un placer conversar contigo. Que estés muy bien. Gracias. Igual, Antonio, un placer. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Vacúnense. Sí, vacúnense. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. En un año de cambios, pandemia, indefiniciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández por Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Gelia. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos. Tú encendiste aquí en mi pecho un volcán.
Mete como sociedad esta ley? Bueno, yo creo que quizás el mayor aporte de la ley 21.015 es que ha sido la política pública más robusta que hemos tenido en favor del colectivo de personas con discapacidad desde los años 90. Así que ha sido muy importante porque en materia de inclusión estábamos muy dormidos y nos estábamos quedando muy atrás en relación a otros países que han ratificado la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Chile lo hizo el año 2008 y sin embargo el avance que habíamos tenido desde el año 2008 hasta el año 2018 realmente fue muy escaso, a excepción de la ley 20.422 que ha tenido hartas dificultades en su implementación. Así que ha sido muy importante. Pero digamos que la población en situación de vulnerabilidad más grande del país es efectivamente las personas con discapacidad, pensando en las múltiples posibilidades que significa, ¿no? El 20%, según la última encuesta nacional de discapacidad del 2015 de nuestra población, está considerada al interior de este grupo. Entonces estamos hablando de algo que es fundamental para nosotros como sociedad, y de hecho en una nota que ustedes ponen en su página web, las campañas para constituyentes fue la primera vez en donde hubo tantas personas, ¿cierto?, que pertenecían de una u otra manera a este grupo y que fueron para ser candidatos a la Constitución. Ahora, según yo sé, ninguno de ellos fue electo. Ayúdanos un poquito a entender también esta búsqueda, ¿no?, de estar mucho más presente para también tomar las decisiones en este momento constituyente tan particular y importante para nuestro país. Bueno, lo que tú dices, Antonella, es súper importante porque efectivamente en nuestro país como que no nos hemos hecho cargo y realmente no hemos visibilizado que el mayor colectivo en situación de vulnerabilidad en Chile son las personas con discapacidad. Y de repente hemos escuchado mucho, y está muy bien que hablemos de otras poblaciones prioritarias, pero lo que no está bien es que no hablemos de las personas con discapacidad. Son más de 2.800.000 personas en Chile. 1 de cada 5 hogares en Chile tiene algún miembro con discapacidad. Y además es muy importante saber que no solamente hablamos de exclusión cuando hablamos de personas con discapacidad, sino que hablamos de exclusión de familias completas, porque aquellas personas que están en situación de alta dependencia o algunas personas con discapacidad intelectual que no han podido tener acceso ni a educación ni a trabajo, significa para esa familia una doble exclusión, porque la cuidadora, más del 90% de las personas cuidadoras son mujeres, también es una mujer que no puede acceder al empleo, ni a la participación, ni a la inclusión en la vida social. Entonces, es tremendamente importante visibilizar que este es el colectivo en situación de vulnerabilidad más grande en Chile, y efectivamente, como tú dices, se presentaron 47 personas con discapacidad constituyentes, de las cuales fue electa solamente una, Adriana Cancino, que es de Rancagua. Si nosotros hubiéramos querido que realmente la convención representara, ¿verdad?, la realidad chilena, debieran haber habido 3 personas con discapacidad, ¿verdad? Eso sería el equivalente al 20% de los 155 constituyentes.
tenemos solamente una. Ahora, yo creo que hay muchas otras personas que tienen cercanía con la discapacidad y que viven la discapacidad en carne propia, como la Malucha Pinto, que es mamá de Tomás, o Benito Aranda, que también tiene una hija con discapacidad. Entonces, yo espero que todas esas personas, y probablemente muchas más, porque efectivamente en 1 de cada 5 hogares hay personas con discapacidad, ¿verdad?, puedan traer a la Constitución, a la elaboración de la Constitución, la voz y las necesidades de este colectivo tan altamente invisibilizado en Chile. No podemos seguir no podemos construir un país sin atender a la realidad de las personas con discapacidad, porque son nuestro 20%. Es un número demasiado grande, y aunque fuera pequeño, necesitamos que la Constitución incorpore la necesidad particularmente de aquellos grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y aquí además aparece, es una moneda de dos caras, ¿no? Porque por un lado efectivamente son personas que tienen necesidades especiales y por lo tanto requieren de parte del Estado un apoyo particular en cada uno de los procesos, desde los procesos educativos, cuidado, salud, etcétera. Pero también, y aquí a propósito de la ley 21.015, ¿no?, también son personas que tienen un potencial de desarrollo y de aporte a la sociedad súper significativo que tampoco estamos viendo. Y yo creo que ahí el trabajo que ustedes hacen en la Fundación Con Trabajo es súper, súper importante. Hablan un poco, María José, de aquello que no estamos viendo respecto al tremendo potencial y al aporte que pueden hacer este grupo fundamental de chilenos y chilenas en nuestra sociedad. Sí, mira, yo creo que no estamos viendo las empresas. A ver, la ley ha instalado una conversación dentro de las empresas y dentro de la sociedad que yo creo que es valiosísima y que nos ha permitido avanzar. O sea, hoy día casi todas las empresas, grandes particularmente y muy significativamente las medianas, tienen esta conversación internamente, ¿verdad?, respecto de la ley de inclusión. Yo creo que las empresas todavía tienen que ver que muchos de sus propios colaboradores son personas que están vinculadas muy íntimamente con la discapacidad, que la discapacidad no es algo que está allá afuera. Algo que buscarlo. Claro, no es algo que nos sea ajeno. La discapacidad es una experiencia que vivimos todos, ya sea en este momento o lo vamos a vivir con la vejez. Entonces, comprender que la discapacidad no es algo que tú le haces mediante la inclusión un favor a alguien, sino que realmente incorporas y visibilizas dentro de tu propia comunidad una vulnerabilidad que muchas veces ha sido rechazada y de la cual las personas no pueden hablar. Entonces, cuando tú empiezas a abrir estos espacios, personas que muchas veces han estado reprimidas, ¿verdad?, que no han podido hablar de un hijo, ¿verdad?, de un familiar, o de su propia discapacidad muchas veces invisible, discapacidades de origen psíquico, condición del espectro autista, muchas veces discapacidades de tipo visceral y que realmente tienen gran impacto en la calidad de vida de las personas. Y yo creo que lo importante ahora con la Constitución es primero que haya un reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, porque si no hay un reconocimiento explícito, toda esa población se queda sin mecanismos de exigibilidad de sus derechos. Como hoy día no las mencionamos a la Constitución, fíjate, Antonella, que en toda Latinoamérica los únicos países que no mencionan a las personas con discapacidad, que no tienen reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, somos Chile y Haití. Es bien curioso el fenómeno. Necesitamos que haya reconocimiento constitucional, porque una vez que lo hay, entonces tenemos un marco desde el cual poder hacer exigibles los derechos. Uno dice, claro, todos son iguales ante la ley, pero ese todos, hoy día en Chile, no tenemos un constructo realmente inclusivo. Todos no somos todas y todos, ¿verdad? No, hay unos más iguales que otros, claramente. Entonces necesitamos, ¿verdad?, ser muy explícito en que todas y todos somos todas y todos. Y yo creo que es muy importante eso que no estamos viendo, porque como tú dices, además, tenemos una pérdida de un potencial tremendo. El otro día me escribía una persona de una empresa donde nosotros tenemos un programa de inclusión. Lo voy a decir porque además lo han hecho un gran trabajo, que es la Red de Salud UC Christus. Y la coordinadora del programa me decía, me impresiona cómo en medio de la tensión, del estrés en un centro hospitalario por el COVID, todo este equipo que está trabajando ha sido una alegría y ha sido un bálsamo
para este proceso. Y no es que las personas con discapacidad en sí mismas mejoren el clima o sean un bálsamo, eso es como un cliché. Significa que todos nosotros, cuando sentimos que realmente podemos acoger en nuestras comunidades, ¿verdad? Y podemos ser otros, ¿verdad? Legítimamente otros, como habría dicho Maturana, y nos podemos reconocer y aceptar, eso produce un gran bálsamo para todas las personas. Saber que podemos ser distintos, que somos distintos y que podemos serlo en nuestros espacios laborales. Uh-huh. Claro, es tremendamente importante y por eso la idea de inclusión, ¿cierto? Es algo que nos sirve a todos y todas. Aquí no es que busque beneficiar a este 20% de la población, es algo que busca beneficiar al 100% de la población y por eso estamos conversando con María José López, directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo, que se dedica específicamente a incluir, a apoyar el desarrollo de las personas y de las empresas. Aquí es un win-win situation, como dicen los gringos, ¿cierto? Es una posibilidad en que todos podemos ganar, pero, y aquí aparecen, ¿cierto?, las noticias difíciles, ¿no? A partir de esta crisis sanitaria que ha devenido crisis económica, hay un montón de personas que habían sido contratadas bajo la ley 21.015, que luego fueron suspendidas o derechamente despedidas en este contexto. Hablemos un poquito, María José, de qué es lo que está sucediendo en ese ámbito. Mira, la ley 21.015 exige un 1% de contratación de personas con discapacidad a todas las empresas que tienen más de 100 colaboradores, más de 100 trabajadores. En total, desde que la ley entró en vigencia en abril del 2018, se han registrado 33.000 contratos de personas con discapacidad. Pero a febrero de este año, que es la última reporte que teníamos de la Dirección del Trabajo cuando elaboramos el informe, solamente el 21.000 personas permanecían con contrato laboral vigente. O sea, hemos tenido una tasa de término de contrato del 34,7%. Es muy alto. Es muy alto. Entonces, es muy alto, sobre todo porque el proceso para incluir una persona con discapacidad es un proceso que tiene muchos factores y que requiere inversión de recursos humanos, financieros, estratégicos. ¿Por qué? Porque en Chile las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación. Es un acceso restringido y aunque la reforma educacional de la presidenta Bachelet, uno de sus pilares fue la no selección, hacia finales del segundo trámite constitucional se introdujo una indicación que permite que establecimientos educacionales con pie y escuelas especiales seleccionen. Pero esta política, en el fondo que hemos tenido durante muchos años en Chile, de que personas con discapacidad particularmente intelectual deben ir a escuelas especiales que no tienen homologación de estudio, el resultado que ha producido es que tenemos personas con discapacidad que tienen una menor cualificación. Entonces, ¿qué pasó con la ley? Cuando partió la ley 21.015, muchas empresas nos decían, sí, que mira, yo quiero una persona con discapacidad que en realidad le falten un par de dedos y que sea ingeniero. Y yo decía, genial, búsquelo. Esas personas, ¿verdad?, ya están trabajando hace mucho tiempo, porque no tenían, ¿verdad?, ninguna dificultad para poder hacerlo. Sin embargo, hay una gran masa de personas con discapacidad que no han podido acceder a empleos porque son empleos altamente cualificados, profesionales, ¿verdad? Y personas con discapacidad no han tenido acceso a educación. Fíjate que la otra vez conversaba con un amigo sordo que me decía que las escuelas para personas sordas que no tienen discapacidad intelectual salen muchos sin aprender a leer y escribir. Entonces, hay una brecha de cualificación tan importante que muchas empresas hoy día se encuentran en este problema. Oye, ¿por qué si hacemos ofertas laborales no nos postulan personas con discapacidad? ¿Por qué si hay 2.600.000 personas adultas con discapacidad y la ley solamente incorporaba 20.000, o sea, el 0,1%? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que efectivamente, y algo que es urgente a raíz de la pregunta que tú me haces por las tasas de término de contrato, es que en esta segunda etapa, después de los primeros 3 años, el Estado tiene que tomar un rol proactivo para apalancar la ley 21.015, porque no sacamos nada poniéndole la exigencia a las empresas si por otra parte el Ministerio de Educación, por ejemplo, no se hace cargo del requerimiento, primero, de cerrar la brecha de cualificación de las personas que ya son adultas, y luego de tomarnos en serio que no vamos a alcanzar un país
desarrollado, entendiendo el desarrollo desde una perspectiva integral, si no incorporamos educación inclusiva de calidad. No existe educación de calidad que no sea inclusiva. Entonces, aquí tenemos un tremendo desafío y yo siento que uno de los grandes, yo diría como, de alguna manera, cortapisa que ha tenido la ley de inclusión es que de alguna manera nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Porque salió la ley de inclusión y no hemos entendido que la ley de inclusión laboral tiene que ser una columna vertebral para una política pública mucho más amplia, mucho más sistémica y que aborde todas las dimensiones de las personas. Fíjate que a nosotros nos pasa, Antonella, que nosotros trabajamos para personas con discapacidad intelectual y muchos jóvenes llegan a postular a la fundación y cuando hacemos un proceso muy exhaustivo de conocerlos a ellos, de conocer a sus familias, muchos de ellos nunca nadie les ha preguntado tú qué quieres ser cuando grande, no han terminado el colegio, no han podido ir a la escuela, entonces no tienen claro para qué son buenos, qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? Nosotros hacemos un proceso de acompañamiento integral que incluye formación, que incluye trabajo con la familia, pero fíjate que muchos de ellos ni siquiera han ido al doctor y no tienen un diagnóstico. Muchos de ellos no han podido ir al dentista, muchos de ellos no tienen un esquema farmacológico que uno los mira y dice, esto no tiene nada que ver con cómo yo veo que se comporta, o el equipo de salud nuestro dice, oye, ¿sabes qué? Este diagnóstico está mal hecho. Entonces, son un montón de barreras previas a la inclusión en las empresas que es demasiado importante hacernos cargo, porque si no vamos a seguir con estas brechas tremendas. Bueno, y el primer lugar para hacerse cargo es la nueva Constitución, darle, ¿cierto?, este reconocimiento constituyente a las personas con discapacidad. Si ustedes quieren saber más de lo que hace la Fundación Contrabajo, fundacioncontrabajo.cl, tienen toda la información. Hemos estado conversando con su directora ejecutiva, María José López. Muchas gracias, María José, por el trabajo que hacen y por este tiempo para ayudarnos a repensar esto que es urgente porque como sociedad entera estamos fallando no solamente a ese 20% de personas con discapacidad. Muchas gracias, María José. Gracias, Antonella, que estés bien. Nosotros cerramos con esta conversación el programa y con un poco de música y volvemos mañana a las 10 a hacer un nuevo semáforo con todo el equipo, con Manuel, con el Pancho, con la Tania y con ustedes. Esperamos también que nos permitan acompañarlos. Que estén bien. Chao.
Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.